Bueno, en esta oportunidad nos vamos a dedicar a explicar el tema del patrimonio público y su relación con el derecho administrativo. Hablar del patrimonio público es hablar del patrimonio de determinadas personas también. En este caso, por regla general, nos dedicamos a explicar el tema del patrimonio de las personas públicas. Es importante identificar que para las personas en general existe un patrimonio, tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas. El patrimonio es un conjunto de bienes, ya sea materiales o inmateriales, que pertenecen en consecuencia a las personas. Las personas, desde la óptica civilista, eh, tenemos una serie de atributos y entre los atributos de las personas está el patrimonio. Entonces ya recordamos que hay personas de tipo natural y jurídica. En el caso de las personas jurídicas también hay que recordar que éstas se constituyen como personas de derecho privado, regidas por las normas del derecho privado, y las personas de derecho público, regidas por lo general también por las normas del derecho público, aunque aclarando que hay personas jurídicas del derecho público que se rigen excepcionalmente por normas de derecho privado. La regla general entonces es que el patrimonio está en cabeza de las personas, como ya lo dijimos, como un atributo de estas. Y por consiguiente, entonces el patrimonio puede ser de índole privado y de índole pública. Pero, ¿qué viene siendo el patrimonio? El patrimonio es un concepto que procede del latín patrimonium y hace mención al conjunto de bienes que pertenecen a una persona, ya sea natural y jurídica, como lo hemos dicho. Esta noción, este concepto, suele utilizarse para nombrar a lo que es susceptible de una estimación económica, aunque también puede tener valores simbólicos o intangibles. El patrimonio entonces, por definición, es el conjunto de los bienes y derechos pertenecientes a una persona física o jurídica. Etimológicamente, la palabra patrimonium viene del latín patri, que significa padre, y onium, que significa recibido, que viene siendo algo así como lo recibido por una línea paterna. El concepto patrimonio se remonta entonces allá al derecho romano, desde la época de la República, periodo desde el cual tiene un significado algo así como de la propiedad familiar y que es heredable. No olviden que en Roma había una primacía del derecho del padre, del pater family, y por consiguiente de esa clase social especial que se llamaba los patricios, y se transmitían ciertos derechos de generación en generación, en este caso alucidos al tema del patrimonio. Como el patrimonio como concepto como concepto jurídico, digo, tiene un origen románico y civilista, entonces estaba en cabeza fundamentalmente de las personas naturales. Pero con el tiempo, fruto del desarrollo mismo del derecho y del surgimiento de nuevas instituciones jurisprudenciales, jurisdicciones y del derecho mismo, fue desarrollándose el concepto de patrimonio público, relacionado fundamentalmente con elementos, con bienes, con posibilidades de gestiones de recursos relacionados con el Estado, con todo lo que tiene que ver con el Estado, con las distintas figuras, las instituciones, los órganos, los organismos que pertenecen al Estado. De tal manera que el régimen civil, el derecho civil, por así decirlo, le hace un préstamo de su conceptualización y su desarrollo de la noción de patrimonio
al derecho público que se va desprendiendo del derecho civil. Este derecho público hay que recordar que también surge como una necesidad de especializar todo el conjunto de atributos, de derechos, de obligaciones que se le van constituyendo a las personas públicas, a las personas de derecho público. De tal manera que el patrimonio público, así le vamos a dar ese nombre, patrimonio público, que es el que tiene que ver con el tema del Estado, y como estamos hablando de una de las funciones del Estado, que es la función administrativa, entonces el patrimonio público está directamente asociado con esa función fundamental del Estado, que es la función administrativa. De tal manera que este es un objeto de la gestión administrativa del Estado, de la gestión de la administración pública específicamente. La administración pública y la función administrativa del Estado se mueven a través de una gestión, ¿no? Desarrollan la gestión a través del patrimonio público fundamentalmente para alcanzar los fines del Estado y los fines mismos de la función administrativa. Como dijimos, es una expresión del derecho público, aunque sea una construcción de origen civilista. Hace parte de la personalidad del Estado. Ya recuerden ustedes entonces que el Estado es toda una persona jurídica que tiene por lo general atributos como en el caso de las personas naturales. Y uno de esos atributos del Estado específicamente, y uno de los más importantes, es el del patrimonio. Se puede considerar como definición, repito, de patrimonio público el conjunto de recursos, ya sea de índole material como inmaterial, con los que cuenta el Estado para ejercer derechos y contraer obligaciones. Un ejemplo de un recurso de carácter material es el conjunto de infraestructura, edificaciones, muebles, con los que cuenta el Estado. Y un concepto de bien inmaterial puede ser, por así decirlo, un presupuesto, ¿no? El recurso material para desarrollar programas administrativos y prestar los servicios que satisfagan las necesidades de la población. Desde el punto de vista de la función administrativa del Estado, no hay que olvidar que su razón de ser es el de desarrollar actividades administrativas y prestar servicios que satisfagan las necesidades de la población. Esa por lo general es la razón de ser de la existencia de la administración pública, de la función administrativa, y por qué no decirlo del Estado mismo. Nos asociamos en principio es para recibir de esa persona que constituimos, que se llama Estado, recibir de él la prestación de servicios que satisfagan las necesidades de la población. Entonces constituye el patrimonio en su conjunto una especie de equilibrio, de ecuación entre activos y pasivos del Estado y otras entidades de derecho público. El patrimonio no solamente hace referencia a los activos, sino a los pasivos con los que cuenta el Estado para el desarrollo de su función. A la pregunta esta de cuál es la relación entre el patrimonio público y el derecho civil en general, pues hay que responder que la noción de patrimonio público se deriva de la construcción de patrimonio que se hizo a través del derecho civil. De tal manera que la principal relación entre estos dos elementos es que el patrimonio público es una derivación del patrimonio civil, es una construcción de índole civilista. El patrimonio como tal, como figura para las personas, está consagrado en el caso del Código Civil nuestro a partir del artículo 674 del mismo. El patrimonio público en sí tiene una construcción, repito, civilista, lo que equivale a que al Estado como persona jurídica se le reconocen atributos de la personalidad, entre ellos el patrimonio, ya lo hemos dicho. Ahora sí, entonces, ¿qué es el patrimonio del Estado? Por definición, es el conjunto de derechos y obligaciones que contrae el Estado como persona jurídica en función del principio de la soberanía nacional
y que se explica a través de la figura del dominio eminente. El Estado, en función de ese principio que es el de la soberanía, entonces tiene lo que se conoce como un dominio eminente, es decir, el Estado guarda protección, recoge con fundamento la primacía sobre todo sobre el territorio como elemento del mismo. No olvidar que el Estado se constituye sobre tres pilares básicos: un territorio, una población que habita ese territorio y un conjunto de instituciones, de órganos y de ordenamientos que son el poder, a través de los cuales esa población se da su propio gobierno y constituye su soberanía. De tal manera que ese conjunto de instituciones y de ordenamientos jurídicos establecen una relación de dominio de esa población sobre el territorio en el cual habita. En cuanto a los bienes, entonces esos bienes de los que goza el Estado, con los que cuenta el Estado para el desarrollo, por ejemplo, de su actividad económica y la satisfacción de las necesidades de la gente, está constituido por todo el conjunto de bienes que se encuentran precisamente sobre ese territorio. El concepto solo de territorio tiene distintos elementos también, como la superficie terrestre, el subsuelo, las áreas marinas, la plataforma continental, el espacio aéreo. Entonces el Estado ejerce una influencia y un dominio sobre todo la totalidad del territorio, sobre los bienes del Estado que están constituidos sobre ese territorio, y sobre los bienes también de las personas particulares que están constituidas en ese territorio. Hay que olvidar que el Estado al mismo tiempo se puede considerar desde el punto de vista de lo geográfico y de lo político administrativo como un ente de carácter nacional que ejerce jurisdicción y su soberanía sobre todo el territorio nacional, pero al mismo tiempo el Estado se ha desprendido de sus competencias y se las ha ido atribuyendo a través de la figura de la descentralización territorial y la descentralización por servicios a otras entidades, ya sea territoriales o por servicios, que en principio estarían por fuera del dominio del Estado y tienen su propia personería. Es una ficción jurídica a través de la cual se le da su propia personería, su autonomía administrativa, financiera a esas personas. Un ejemplo de ellas son las entidades territoriales, un distrito, un municipio. Entonces ese distrito, ese municipio, como entidad territorial autónoma que es, con autonomía administrativa, financiera, en principio también contiene su propio patrimonio y a partir de ese patrimonio contrae obligaciones y derechos al mismo tiempo. ¿Cuáles son los bienes que constituyen el patrimonio público? El patrimonio estatal en general. Para hablar del patrimonio estatal, para hablar del patrimonio público, entonces tenemos que remontarnos a lo que nos dice el Código Civil en su artículo 64 y a partir de allí interpretar dicha norma. Artículo 674. Dice así: bienes públicos y de uso público. Se llaman bienes de la Unión aquellos cuyo dominio pertenece a la República. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de las calles, las plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio. Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales. ¿Qué tenemos aquí para interpretar? Primero, que esta es una expresión del siglo XIX, recién constituida la República. No olviden ustedes
que la República de Colombia en el siglo XIX fue una especie de extensión de la patria boba, un enfrentamiento permanente entre liberales y conservadores, guerras civiles van, guerras civiles vienen, y llegó un momento en que se pretendió la, digamos, el desprendimiento de toda la república. Entonces surgieron momentos en que nos constituimos como repúblicas federales, gobiernos federales, donde cada uno de los territorios o estados, que se les ha llamado así, adquirían sus propias normas, su propio ordenamiento, sus propias leyes. Y también hubo periodos en que nos volvíamos centralistas, intentábamos tener algo de unidad. Estas normas fueron constituidas precisamente para alcanzar la unidad nacional. Entonces, como una reafirmación de ese deseo de la unidad nacional, en la norma, en el Código Civil, se quedó la expresión unión como para referirse a la nación, a la unidad nacional, al Estado nacional en este caso, ¿no? Y se reafirmaba el concepto de república, y fíjense ustedes que allí ya nace como una especie de pertenencia de esa intención a la república. Entonces al Estado se le va asociando con la república, ¿no? ¿Qué sucede? Que en los dos incisos siguientes nos encontramos con dos tipos de propiedades con que cuenta la Unión. Es decir, los habitantes que constituimos el Estado, constamos entonces con dos tipos de bienes estatales. Unos, los primeros, que son los que pertenecen a todos los habitantes. Por consiguiente, todos los habitantes del territorio les podemos dar uso, los podemos disfrutar, son de amplio conocimiento, de amplio usufructo, ¿no? De uso de todos, lógicamente con las limitaciones que establezca el ordenamiento jurídico. Bienes de uso público se les va a llamar. Son las calles, las plazas, los puentes, los caminos, generalmente los que nos prestan servicios comunes y los que no le pertenecen a nadie en particular, ni siquiera le pertenecen, por así decirlo, a entidades estatales en particular, sino que nos pertenecen a todos. Esos son los bienes públicos o bienes de uso público, su propio nombre lo indica, los podemos usar todos, ¿no?, del territorio. La otra clase de bienes son los que le pertenecen a la Unión, nos pertenecen a todos, pero están limitados al uso de sus habitantes, no pertenece generalmente a los habitantes. Los usa la entidad estatal, los usan los órganos estatales para desarrollar sus actividades, prestar sus servicios. A estos bienes se les llama bienes de la Unión, pero fiscales. Entonces, en conclusión, los dos grandes bienes o tipos de bienes con los que cuenta el Estado, en este caso vamos a llamarle Estado a la Unión, son los bienes de uso público que pertenecen a todos y los bienes de la Unión o bienes públicos, pero también se les va a llamar fiscales, porque por un lado no están al servicio de toda la comunidad, y por otro lado como fiscales que tienen unas características particulares, y es que ellos por lo general están dentro del comercio, mientras los bienes de uso público no están dentro del comercio. De lo anterior se desprende entonces que el Estado, para todos los efectos, posee en lo fundamental dos modalidades de bienes: los que podemos usar todos, que son los llamados bienes de uso público, y los que, siendo del Estado, de todos, no podemos usarlos. Solamente lo podrían usar para desarrollar sus actividades y prestar servicio las entidades del Estado. Esos son los llamados bienes fiscales. La otra norma u otras normas del Código Civil que están relacionadas con el patrimonio público son las siguientes.
Hay unas relacionadas con bienes baldíos en el artículo 675 del Código Civil. Estos bienes son tierras que pertenecen al Estado por carecer de otro dueño. Sobre los bienes de propiedad del Estado, nadie podrá construir sin permiso de autoridad competente. Es el artículo 679 del Código Civil. ¿Un particular puede construir sobre una propiedad del Estado? Sí. Requisito: tiene que estar autorizado por este para poder construir. La propiedad, lo que se conoce como la mejora que construye ese particular, ¿es de él? Sí. En principio es de él, es de su propiedad. Lo que no es de propiedad de él es el terreno sobre el que construye. El artículo 682 del Código Civil establece que sobre los bienes del Estado en los que se construyó con permiso de autoridad competente, los particulares no podrán ejercer la propiedad. Ya lo acabamos de decir. Y hay un elemento importantísimo con respecto a la prescripción de bienes, en el caso de bienes de uso público, que consiste en que esos bienes de uso público no se pueden prescribir con el tiempo, lo que se conoce como la usucapión, artículo 2519 del Código Civil. Esto también con el tiempo evolucionó hasta aplicarse a los bienes fiscales a través de una norma del Código de Procedimiento Civil. Entonces se establece que los bienes fiscales también son imprescriptibles. Son características de los bienes de uso público, que son inenajenables, son inembargables y son imprescriptibles. Mientras que los bienes fiscales, por estar sometidos a el régimen del derecho civil y de los bienes de los particulares, si están dentro del mercado, entonces estos son enajenables, es decir, se pueden negociar. Algunos de esos bienes son embargables y los bienes fiscales, a esos bienes se les ha dado el carácter de imprescriptible por vía de reforma al Código de Procedimiento Civil. Vamos entonces a establecer, para ir concluyendo bien, las diferencias entre los bienes de uso público y los bienes fiscales. Los bienes de uso público. Su principal característica es que son bienes que están por fuera del comercio, es decir, no están sometidos a la libertad negocial a la que están sometidos los bienes de los particulares y los bienes fiscales. Son accesibles a todos y se regulan por normas del derecho público. Esa es una de las características fundamentales de los bienes de uso público. Los bienes fiscales, mientras tanto, son aquellos que, siendo del Estado, se encuentran dentro del comercio y sometidos a las reglas del derecho civil. Hay otros bienes llamados bienes adjudicables, los que el Estado, a través de determinados requisitos, puede adjudicarle a los particulares, repito, bajo condiciones. Son los bienes baldíos, ciertas minas, bienes sobre los que el Estado posee algún tipo de monopolio económico, etc. Nos vamos a dedicar ahora a analizar algunos fundamentos constitucionales por los que se decidió el constituyente de 1991. Uno de ellos es amplio, es el que se consagra en el artículo 58 de la Constitución, que dice más o menos lo siguiente. Habla de la propiedad privada y dice que se garantiza en Colombia, siendo una sociedad de libre mercado, por decir su nombre, capitalista, se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Aquí aparece dentro de esta norma un principio fundamental del Estado de Derecho liberal, que es este: dice, cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares
con la necesidad por ellas reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. Ese principio se dice que, en pocas palabras, dice que el interés general prima sobre el interés particular. De tal manera que cuando hay un conflicto entre algún elemento de interés general con interés particular, el interés particular debe ceder a los intereses generales. Otro principio que viene a continuación es el principio de la función social de la propiedad. Entonces dice que la propiedad es una función social que implica obligaciones. Todo el que tenga propiedad privada tiene el deber de no tanto de ponerla a disposición de la sociedad, sino que su propiedad debe de alguna manera cumplir con un bien social, con una función social, ¿no? Y entonces hay una función ecológica de la sociedad. Usted no puede, de la propiedad, usted no puede explotar su propiedad sin requerir los principios del bienestar ecológico de la sociedad. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. También hay un principio aquí que viene a continuación que dice: por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. De tal manera que aquí el Estado, en Colombia, sí puede en un momento dado, cuando haya motivos de interés general, expropiar la propiedad de las personas. Eso no significa que es que le va a quitar la propiedad. Aquí se aclara y se justifica la expropiación mientras exista primero un proceso para que haya el debido proceso y el derecho a la defensa, etcétera, y segundo, una indemnización previa a la declaratoria de expropiación. Indemnización significa que el Estado va a reconocer los perjuicios que puede causar en el justo precio, etcétera, en virtud de que una persona pueda ser, por motivos de utilidad general, expropiada. Bueno, entonces la expropiación se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado, ¿no? En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, porque en principio la expropiación en Colombia será siempre por vía judicial. Pero esta excepción de expropiación por vía administrativa estará sujeta a una posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto al precio de esa expropiación. Entonces, nosotros hemos escuchado voces por allí en el sentido de que ciertos líderes políticos, etcétera, han promovido la expropiación. Bueno, eso fue tema de ciertas campañas electorales, pero lo cierto es que en nuestra Constitución sí se consagra el tema de la expropiación. ¿Por qué? Porque hay unos principios que anteceden a esto, y es el principio de que la propiedad privada debe tener una función social y que el interés general prima sobre el interés particular, de tal manera que siempre la propiedad privada, cuando sea necesario, deberá ceder al interés general. Otro artículo dentro de los fundamentos constitucionales que es necesario destacar en la Constitución Política de Colombia es el artículo 63, y afirma que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables. De ahí se deriva entonces todo esto que son las características fundamentales de los bienes de uso público: su inalienabilidad, su imprescriptibilidad y su inembargabilidad. Y al mismo tiempo esta norma pues ha ampliado el espectro de los bienes de uso público hacia el patrimonio arqueológico de la nación, las tierras comunales de grupos étnicos, los parques nacionales, etc. El artículo 72 sigue ampliando el espectro de bienes de uso público y afirma que el patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado. Entonces, todo lo que son los bienes históricos,
los bienes arqueológicos, toda esa arquitectura, en el caso concreto de la ciudad de Cartagena, los monumentos y demás, tienen la connotación de patrimonio cultural de la nación y están bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, y esto es importante porque bien claro lo dice la norma, el patrimonio ecológico y cultural hacen parte de la identidad nacional. Ellos pertenecen a la nación y son también inalienables, inembargables e imprescriptibles. Ahí viene el gran debate de, por ejemplo, eh, los, re, los resultados de la investigación náutica, estos hallazgos que se han hecho de ciertos bienes, entonces se pueden negociar o no. Ciertos bienes como el galeón San José, etcétera, se pueden negociar o no. Esa es una pregunta interesante. Si hacen parte del patrimonio arqueológico de la nación o no. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudiera tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica. Más allá de todos estos bienes que están, por así decirlo, sobre la tierra, también nos encontramos con otros bienes a los que se extiende el concepto de bienes de uso público o bienes del Estado. Es el caso, por ejemplo, de lo que está consagrado en el artículo 75 de la Constitución. Y nos dice ese artículo que el espectro electromagnético es un bien público también inenajenable e imprescriptible, sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley. De tal manera que el Estado, el espectro electromagnético, lo puede conceder. Aquí surge la figura de la concesión como elemento contractual del Estado a particulares para que lo exploten, ¿no? Pero el Estado sigue ejerciendo, por así decirlo, una especie de monopolio sobre este bien, ¿no? Aquí me llama la atención que dice que el espectro electromagnético es un bien inenajenable e imprescriptible y no dice que es inembargable. Entonces vendría el tema del debate si es o no inembargable. Para garantizar el pluralismo informativo, y aquí viene el tema del uso que hacen del espectro electromagnético, por ejemplo, las programadoras, productoras de televisión, lo que llamamos los canales de televisión, ¿no? Que a través de ellos se garantiza el pluralismo informativo. Y dice esta norma que para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético. El Estado es quien tiene el monopolio sobre ese espectro, pero lo que se quiere evitar con esta norma es que, por ejemplo, cadenas informativas de particulares que conlleven a una práctica monopolística. Eso en la realidad no se está viendo porque el espectro electromagnético ha sido siempre ocupado, más que todo el Estado liberal ha sido muy egoísta en ese sentido porque no le ha dado la oportunidad a ciertos sectores que piensan diferente a la tradición liberal del Estado a ejercer de alguna manera eso que llaman pluralismo informativo, el derecho a la información, a la creación y difusión de medios de comunicación. Ustedes ven más o menos que la matriz de opinión de los medios de comunicación que se difunden a través del espectro electromagnético son con términos bien precisos más de la derecha que de la izquierda. A la izquierda generalmente en Colombia se le han negado estos derechos. Sobre todo está primando el interés económico sobre el interés social. Otra norma que hay que destacar dentro de los fundamentos constitucionales relacionados con el patrimonio público es lo que está consagrado en el artículo 82 de la Constitución. Dice que es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular, ya lo hemos explicado.
Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. El artículo 88 dice que la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad, la salubridad, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. Entonces, ya aquí estamos hablando de mecanismos con los que cuentan los ciudadanos para la defensa de los intereses colectivos, la protección de los derechos y intereses colectivos. Y aquí nos están hablando, en este caso concreto, de las acciones populares, las acciones de grupo, un tema propio del derecho contencioso administrativo, por así decirlo, en defensa de precisamente el patrimonio público. Llegamos a un artículo importantísimo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado en materia patrimonial. Es el artículo 90 de la Constitución. De la responsabilidad del Estado, o mejor dicho, del accionar del Estado, se desprenden distintas responsabilidades. Y cuando hablamos del Estado primero como persona jurídica y como un elemento integrado por distintas personas jurídicas, pero no solamente por personas jurídicas, sino por servidores públicos. Entonces hay una especie de conexidad entre la responsabilidad de los servidores públicos y las entidades con las que trabajan. Entonces aquí estamos hablando no solamente de responsabilidad del Estado, sino de la responsabilidad de los servidores públicos. Y esto en relación con particulares o con otras entidades estatales. ¿Con qué responde el Estado? Por sus acciones y sobre todo por sus acciones, extralimitaciones u omisiones con su patrimonio. Responde con el patrimonio del Estado, que a la hora de la verdad es el patrimonio de todos, ¿no? Dice el artículo 90, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, a que él deberá repetir contra éste. Entonces aquí nos encontramos con dos acciones fundamentalmente. Una que es la acción de reparación, en el sentido de que cualquier particular que sea afectado, como lo dice allí, con un daño antijurídico imputable a la acción o a la omisión de las autoridades públicas o de los servidores públicos o del Estado, entonces el Estado responde. Eso se llama acción de reparación. El Estado reparará el daño antijurídico causado. Y la otra acción es la de repetición, en el sentido de que si el Estado respondió con su patrimonio, entonces el Estado podrá adelantar una acción para que el servidor público, el funcionario que causó con su acción o con su omisión, con su extralimitación, un daño antijurídico, entonces este le responda al Estado. Es una recuperación, ¿no?, que el Estado hace, por eso se llama repetición, el patrimonio que tuvo que invertir o que gastar en el supuesto de el reconocimiento de un daño antijurídico por vía de indemnización. Repetimos entonces, el Estado tiene dos tipos de responsabilidades generalmente, ¿no?, que son las que se derivan, por ejemplo, de contratación o la llamada responsabilidad extracontractual, que es distinta a la contractual del Estado. La extracontractual generalmente es el resultado de omisiones y extralimitaciones de servidores del Estado. El artículo 102 de la Constitución nos dice, ya lo hemos dicho anteriormente, que el territorio, como un elemento fundamental constitutivo del Estado, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la nación. Entonces hay un elemento de reciprocidad entre territorio y nación alrededor del concepto de bienes de uso público. Los bienes de uso público pertenecen al territorio de la nación y por consiguiente al Estado.
El artículo 332, ya más allá de estas normas, dice que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes. Entonces el Estado es el que puede en un momento dado autorizar la explotación por vía de concesión de determinados recursos naturales no renovables, ¿no? Seguimos con fundamentos constitucionales y nos encontramos con el artículo 352. Dice que además de lo señalado en esta Constitución, la ley orgánica del presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, consecución de los presupuestos de la nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar. En pocas palabras, nos está hablando del presupuesto. Ya esto estamos hablando de el régimen de hacienda pública y los presupuestos, la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos están relacionados con el patrimonio de la República, los dineros que se van a girar para el funcionamiento o las inversiones que vayan a hacer las distintas entidades del Estado. Todo ese presupuesto constituye también parte del patrimonio público. Algunas consideraciones jurisprudenciales, sobre todo de la Corte Constitucional, por ejemplo, una de ellas en la sentencia 183 del 2003, nos dice que la Constitución política y la ley reconocen dos clases de dominios sobre los bienes, el dominio privado y el dominio público. La misma sentencia nos dice que el dominio público es el conjunto de bienes que la administración afecta al uso directo de la comunidad o que lo utiliza para servir a la sociedad. Ese es en general el dominio público según esta sentencia que estamos mencionando. Los bienes fiscales o patrimoniales se encuentran destinados a la prestación de servicios públicos que la administración utiliza de forma inmediata, como por ejemplo los edificios en que funcionan las oficinas públicas. Entonces, la alcaldía como tal, ese edificio que conocemos como alcaldía, o la gobernación, ese edificio que conocemos como la gobernación, son bienes fiscales o patrimoniales que están destinados a la prestación de servicios públicos, al desarrollo de actividades administrativas. Y como ya hemos dicho antes, el hacer del Estado no es otra cosa que la prestación de servicios públicos y el desarrollo de actividades administrativas. Los bienes de uso público, según esta sentencia propiamente dicho, que pueden ser por naturaleza o por el destino jurídico, se caracterizan por pertenecer al Estado y a otros entes estatales, estar destinados al uso común de todos los habitantes y por encontrarse fuera del comercio, ser imprescriptibles e inembargables. Ya es una vieja sentencia del 26 de septiembre de 1940, reconocida en esta sentencia de constitucionalidad del año 2003. No resulta contrario a la Constitución que sobre los bienes de uso público se permita un uso especial o diferente por parte de la Administración a través del otorgamiento de concesiones o permisos de ocupación temporal sin que por ello se transmute el carácter de público de esa clase de bienes. Como este es un Estado social de derecho, además de democrático, es participativo, se supone entonces que los particulares en un momento dado pueden tener acceso a los bienes del Estado para desarrollar ya sea funciones propias del Estado o para también explotar económicamente, porque es un Estado también fundado en el desarrollo y la progresión de la propiedad privada y la riqueza de los particulares. Entonces el Estado puede explotar determinados bienes de uso público, lo que no significa que se esté haciendo una transmutación del concepto de bien de uso público, mientras que sea una derivada esta explotación de una autorización de parte del Estado. Y la figura más utilizada para
este tipo de autorizaciones que el Estado hace u otorga para la explotación de recursos que le son propios son la figura de la concesión, que es una modalidad de los contratos estatales, y los permisos de ocupación temporal, ¿no? Que tienen los particulares. Los bienes de uso público de la nación no pueden ser ocupados por los particulares legítimamente conforme a la Constitución, sino cuando se les hubiera otorgado licencia, concesión o permiso. Ya eso es lo que hemos venido afirmando. La nación es titular de los bienes de uso público por ministerio de la ley y mandato de la Constitución. Este derecho real institucional no se ubica dentro de la propiedad privada respaldada en el artículo 58 de la Constitución, sino que es otra forma de propiedad, un dominio público fundamentado en el artículo 63 de la Carta, el cual establece que los bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Esta es una reiteración de la diferencia entre la propiedad privada y los bienes que son de uso público. Hay unos conceptos que son fundamentales para la comprensión de estos bienes y de la noción de estos bienes. El concepto de inalienabilidad. ¿Qué significa eso? Significa que no se puede negociar, esto es, que no se pueden vender, no se pueden donar, no se pueden permutar. Propio, en este caso, de los bienes de uso público. Sí pueden ser negociables, sí pueden venderse, donarse, permutarse los bienes fiscales de la nación. Inembargabilidad. Esta característica se desprende de la anterior, pues los bienes de las entidades administrativas no pueden ser objeto de gravámenes hipotecarios, embargos o apremios. Algunos bienes fiscales sí pueden en un momento dado embargarse. Y algo que se predica de los dos, tanto de los bienes de uso público como de los bienes fiscales, es la imprescriptibilidad. La defensa de la integridad del dominio público frente a usurpaciones de los particulares que aplicándoles el régimen común terminarían por imponerse por el transcurso del tiempo, se ha intentado encontrar en todas las épocas con la formulación del dogma de la imprescriptibilidad de tales bienes. Es contrario a la lógica que bienes que están destinados al uso público de los habitantes puedan ser asiento de derechos privados, es decir, que al lado del uso público pueda prosperar la propiedad particular de alguno o algunos de los asociados. De tal manera que, suponiendo que a ti una entidad territorial te dio un permiso, te hizo una concesión debidamente legal para que tú explotes económica y comercialmente determinado bien, eso no significa que con el paso del tiempo, si ese bien es de uso público, es un bien fiscal, tú tengas derecho a la usucapión o desarrollar un proceso de prescriptibilidad sobre el bien, porque estos bienes en principio son imprescriptibles. Entonces, característica fundamental de los bienes, sobre todo de uso público, es que son inalienables, son inembargables y son imprescriptibles. El artículo 63 de la Constitución consagra que los bienes de uso público, entre otros, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, ya lo dijimos. Por su parte, el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, al desarrollar lo respectivo a la declaración de pertenencia, que es un proceso judicial, dispuso en su artículo 4 que ésta no procede respecto de los bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público, lo que aplica a los bienes fiscales. Sentencia T 293 de 2016. Al respecto, la Corte ha señalado que los bienes fiscales comunes o estrictamente fiscales son imprescriptibles, al igual que los públicos y los adjudicables. Por lo tanto, no son susceptibles de adquirirse por prescripción. Esa es entonces la precisión que hay que hacer sobre la imprescriptibilidad de los bienes patrimoniales del Estado. Ojo al siguiente dato.
La declaración de pertenencia es la afirmación que hace el juez en las sentencias después de comprobar que se han cumplido los requisitos establecidos en la ley de que alguien ha adquirido un bien por este modo. En este caso, quien cree que en su favor se ha cumplido la prescripción adquisitiva demanda para que el juez haga la declaración de pertenencia. Pero si no procede la declaración de pertenencia en relación con los bienes de propiedad de las entidades de derecho público, tampoco procede oponer la excepción de prescripción ante la demanda reivindicatoria de uno de tales bienes. ¿Por qué? Porque cuando prospera la excepción de prescripción adquisitiva, lo que el juez declara es, en el fondo, lo mismo, que el demandado ha adquirido el bien por usucapión. La diferencia consiste en que en el primer caso, acción de pertenencia, la declaración se hace en favor del actor, y en el segundo caso, que es un proceso reivindicatorio, del demandado, en este caso el Estado. La verdad pues es esta: hoy día los bienes fiscales comunes o bienes estrictamente fiscales son imprescriptibles.